¿Alguna vez has escuchado este grito? Si quieres saber más, quédate hasta el final del video. No te olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que estés al tanto del contenido que subamos. Bienvenidos a mi canal, donde exploraremos uno de los fenómenos más curiosos e icónicos del mundo cinematográfico, el grito Wilhelm. Prepárense para sumergirse en la fascinante historia detrás de este efecto de sonido, descubrir en qué películas ha aparecido y conocer algunos datos curiosos que seguramente los sorprenderán. Este efecto de sonido, que representa dolor y angustia, ha sido utilizado en innumerables películas y ha dejado su huella en la cultura popular. El grito Wilhelm fue grabado por primera vez en 1951 para la película Distant Drums. Fue utilizado por el actor Shep Woolley, quien interpretó a Private Jessup, un soldado atacado por un cocodrilo mientras cruzaba un pantano. Desde entonces, el grito ha sido conocido como el grito Wilhelm, en honor al personaje. A lo largo de los años, el grito Wilhelm ha aparecido en numerosas películas clásicas, incluyendo The Shard of Father River, en 1953, The Searchers en 1956 y Spartacus en 1960. Su uso en estas películas contribuyó a su popularidad y lo convirtió en un elemento reconocible en la industria del cine. El grito Wilhelm se ha convertido en un recurso recurrente en películas de acción y aventura, como Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida en 1981, Star Wars en 1977, Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra en 2003 y El Señor de los Anillos, Las Dos Torres en 2002. Su inclusión en estas películas agrega un toque de humor y nostalgia para los fanáticos. El grito Wilhelm también ha dejado su marca en películas animadas como Aladdin 1992, Toy Story en 1995 y Los Increíbles en 2004. Los creadores de estas películas han utilizado el grito de manera ingeniosa para sorprender y divertir a los espectadores de todas las edades. Aunque el grito Wilhelm se originó en la década de 1950, ha continuado siendo utilizado en producciones modernas, demostrando su relevancia y durabilidad en la industria cinematográfica. Películas como Star Wars: El Despertar de la Fuerza en 2015 y Django Unchained en 2012 han mantenido viva la tradición de incluir el icónico grito. El grito Wilhelm ha sido utilizado en más de 400 películas, lo que lo convierte en uno de los efectos de sonido más recurrentes de la historia del cine. El grito ha sido incluido en otras formas de medios, como videojuegos, programas de televisión e incluso en algunos comerciales. Existe una comunidad en línea dedicada a descubrir y compartir nuevas apariciones del grito Wilhelm en diferentes películas y medios. Y así, llegamos al final de nuestro viaje para explorar la misteriosa historia del grito Wilhelm. Desde su origen en la década de 1950 hasta su presencia en películas modernas, este efecto de sonido ha cautivado a audiencias de todas las edades y se ha convertido en un símbolo del cine. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia y sus apariciones en el cine. No olviden suscribirse para más contenido fascinante sobre el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.